como decíamos al principio, hoy nuestro tema del día nos lleva a hablar de agua, del campo de Níjar, que alguien podrá decir, vaya tema recurrente, tema del que se habla mucho, claro, pero es que tema que no deja de ser, de estar en el candelero, porque la situación, pues iba a decir, no mejora, pero mejor que nos lo cuente un protagonista de viva voz. Paco Martín, Agro San Isidro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Agro San Isidro y comunero de la comunidad de usuarios de la comarca Níjar, de la CUN. Agro San Isidro, comunero y doliente del campo de Níjar, sufridor del campo de Níjar. Bueno, llevamos un verano feo, malo, preocupante, con cortes de agua de la CUN que ya se han producido y con otros que se anuncian, sin explicaciones por parte del presidente de la CUN, que da toda la impresión de estar volviendo a hurgar en la chistera para ver si saca un conejo. El otro día le vi en una entrevista con mi amigo Yillo López en Inter-Almería y daba vergüenza ajena, bueno, tratando de culpar a todo el mundo de la situación del campo de Níjar, menos a sí mismo y menos a quien verdaderamente tiene la culpa, que es el gobierno de España y el Partido Socialista, que hace 21 años nos robó el trasvase del Ebro con la derogación del Plan Hidrológico Nacional, que nos prometió que la desalación era la solución, que puso en marcha una desaladora que no funciona al 100% en absoluto y que es donde está el origen de los problemas, que es la desaladora de Carbonera gestionada por Aquamed, y él pues trata de salvar a él, a su partido y a su gobierno para que se vayan de rositas. Yo no sé si la gente se lo cree o no, pero una vez más lo repetiré, esto que tantas veces he repetido. Antonio López Úbeda es el presidente de la CUN, pero en realidad es un político. Sí, al final la sensación es esa, porque esta primavera hemos tenido complicaciones, pueden decir lo que quieran, hemos tenido menos problemas, porque la desaladora de Mar de Alborán empezó a repartir agua por la zona de Ruescas, Cabo de Gata y tal, pero realmente nosotros hemos seguido teniendo problemas en la CUN, concretamente en el agua desalada de Aquamed, por los problemas que viene arrastrando la desaladora desde hace ya bastante tiempo. ¿El problema dónde está? El problema está en la no información o en no transmitir la realidad de lo que estaba sucediendo en la desaladora, y con el apagón que tuvimos, ahí se manifestó ya claramente cuál es el problema. Aún así, seguimos sin tener la información necesaria, y eso nos está causando una incertidumbre importante, tanto a las empresas como a los agricultores, en qué va a pasar esta campaña con las cosechas. No sabemos si vamos a tener agua, no vamos a tener agua, no tenemos ningún dato oficial de qué va a pasar, porque el señor López Úbeda, como tú dices, parece un político, parece el portavoz del gobierno, el portavoz de la desaladora de Carbonera, portavoz de la CUN, portavoz de los agricultores, portavoz de todo el mundo, pero realmente todavía no tenemos nada oficial que diga esto está de esta manera. Bueno, de hecho, insisto, hasta ayer, lo he comentado al principio del programa, hasta ayer, bueno, a día de hoy se siguen sin tener noticias, pero ayer hubo un movimiento, y es que el presidente de la CUN por fin ha convocado una asamblea para este viernes, entiendo que para explicar qué está pasando y qué propone, qué le propone a sus comuneros, porque hasta ahora información cero. El mismo presidente que convoca asambleas para hacer paellas y para sortear jamones, pues para esto, que es para lo que realmente sirve la CUN, pues silencio total y absoluto hasta ayer, insisto, y el silencio sigue hoy porque la reunión la ha convocado el viernes. Sí, el silencio sigue, la reunión está convocada para el viernes a las 12, creo que es, y no sabemos en qué sentido se va a convocar la reunión, porque a mí realmente lo que yo pienso es que debería de venir alguien de Aquamed, algún responsable de Aquamed, me da igual técnico, tanto que menosprecia a un técnico que dice que en septiembre quiere cortar el agua y tal. Yo no me lo creo que un técnico sea el que tome esas decisiones. Que una persona responsable de Aquamed asista en esa asamblea y que diga la situación real la que es, porque tenemos que vivir en la realidad, no tenemos que estar especulando de si va a pasar esto o no va a pasar. Yo realmente no me creo nada de lo que me diga este hombre, ¿me entiendes? Entonces, lo normal sería que los responsables, que son Aquamed, aunque él quiera quitarle responsabilidad
a la empresa esta, pues porque le interese políticamente o por lo que sea, es quien debe de dar la cara y quien debe decirle a los agricultores la situación real que tenemos en el campo de Níjar para saber a qué acogernos, ¿vale? Bueno, bueno, por cierto, alguien podrá decir que yo tengo algo en contra de Antonio López Úbeda, y es verdad. Yo tengo algo en contra de Antonio López Úbeda porque no me gusta la gente que miente, la gente que le toma el pelo a los demás, y no me gustan los socialistas, que son gente que mienten y que le toman el pelo a los demás. Yo lo reconozco, pero más allá, yo pongo todas las cartas sobre la mesa, pero más allá de eso, bueno, el señor López Úbeda podría demostrar que yo no llevo razón y él sí lleva razón. Y la realidad de lo que hemos vivido en los últimos meses es muy explicativa al respecto de esto, porque aquí vino un ministro, el ministro de Agricultura, a visitar la balsa número 8 que ha hecho la CUN, y en esa visita pues todo era miel sobre hojuelas. Muchas gracias, ministro, hay que alabar la política hídrica del Partido Socialista, hemos llegado hasta aquí gracias a ustedes, bla 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 bla. Esa balsa ese día estaba en torno al 70%. Hace 2 meses después, pues nosotros hemos publicado un vídeo que nos llegó con esa balsa al 0%, que tengo entendido que sigue al 0%. Claro, si tú puedes acceder aquí 350 balsas, porque las balsas, el problema que tiene es que no fabrican agua, solo la almacenan, y tiene que venir de algún sitio esa balsa. Y el generador de ese agua, pues es la desaladora de Carboneras, que no funciona. Al final, ya te digo, tenemos una desinformación importante. No sabemos qué bastidores están funcionando o no están funcionando, no lo sabemos la realidad la que es. Él dice que están funcionando, creo que en la entrevista decía que funcionaban 9, no sabemos si serán 9, serán 8, serán 7 o serán 10. La realidad es que la balsa está vacía y la realidad es que tenemos la incertidumbre que tenemos. Él presume de que el campo de Níjar está donde está porque él ha trabajado mucho el tema de, como yo digo, de poner muchas llaves para sacar, para regar cultivos, pero también se puede morir de éxito, que yo creo que es lo que le está pasando a él, que sí, que tenemos muchas tomas instaladas en el campo de Níjar, pero no tenemos el agua. Entonces, si es que se ve que para él el agua es una cosa superflua, da igual que pongo muchas balsas, doy muchas llaves, doy muchos derechos de riego. Ya hace 2 veranos que anunciamos nosotros, bueno, no lo anunciamos, es que nos lo dijo él, es decir, reconocía pues que tiene, que ha dado derechos de agua para el doble de hectáreas para las que él tiene agua, y decía que él no le iba a negar el agua a nadie, y que no había un problema de agua en el campo de Níjar. El verano pasado ya reconoció que había un problema de agua, pero ya empezó a buscar culpables fuera. Claro, a mí lo que me parece verdaderamente meritorio es que los comuneros de la CUN mantengan a este señor como presidente. Bueno, los comuneros de la CUN, yo me pongo en el pellejo del agricultor. El agricultor, su medio de vida es la tierra, el agua es necesaria, y no quiere que nadie tome represalias con ellos. O sea, digamos que tienen miedo, porque al final no es lógico que tú convoques una asamblea para decir que va a haber cortes puntuales de agua y que luego en la asamblea, como yo digo, la que hay después del arroz y después de los jamones, esté aprobando aumentos de dotación de agua en fincas. Es algo que no tiene sentido. El agricultor, en cierto modo, ya te digo, su vida esa, no quiere poner en peligro su medio de vida, no quiere que nadie tome represalias contra ellos y por eso no se manifiestan. Él está pidiendo que vayan a manifestarse o que vayan a buscar a los políticos, y yo pienso que tampoco es la solución. Sobre todo depende de qué políticos. Porque él todo lo encauza al mismo sitio, que no es quien gobierna la desaladora de Carboneras. Claro, ya, pero al final no es su trabajo también, todo lo que sea posible por el campo de Níjar, y pienso que lo harán, pero no pienso que se deba de ir en contra de unos políticos que ni son los que han causado el problema. Sí es cierto que son los que tienen que ayudar a solucionarlo, pero tampoco tienen que solucionarlo con presión ciudadana. Al final él es el que ha estado manejando todo ese tema y él es el que tenía que haber
bajo mi punto de vista, tenía que haber velado porque el suministro de agua no estuviese en peligro. Bueno, es evidente que es fundamental porque hay otras fuentes alternativas, hay otros parches para solucionar el problema de la desaladora de Carboneras. Uno que está funcionando bien, pero que de momento no es suficiente, que es la desaladora Mar de Alborán, que gestiona Aqualia. Se habla de Galasa, se habla de otro tipo de aportes, se habla incluso pues de favores que puedan hacer otras comunidades de usuarios, pero la clave está en la desaladora de Carboneras. Y a mí los informes que me llegan de la desaladora de Carboneras, es verdad que venimos diciendo que la tónica dominante es desinformación, pero a mí los informes que me llegan son muy preocupantes en cuanto a años y décadas sin hacer el mantenimiento adecuado, y que todo lo que está pasando es consecuencia de esa falta de trabajo, de mantenimiento, de seriedad y de rigor. Sí, no, está claro. Al final lo que estamos sufriendo ahora mismo es por no haber llevado un mantenimiento en toda regla de esa planta. Luego, una planta que está funcionando 24 horas al día. Tú imagínate que tú tienes tu coche 24 horas trabajando a pleno rendimiento. Al final, ¿qué puede pasar? Te puedes comprar el mejor coche del mundo que quieras, que al final, por algún sitio, tiene que tener fallo. Y eso es lo que ha pasado en la desaladora. Entonces, nadie ha velado por eso. Por eso me sorprende que defienda a la anterior gestión que había en la desaladora. ¿Vale? Bueno, desde ayer, con ese anuncio de asamblea para el viernes, cambian un poco las cosas, porque ya por lo menos hay un horizonte de que, por un lado, pues se va a poder pedir información, y por otro lado se va a poder tener enfrente al presidente de la CUM. ¿Qué tipo de asamblea pronosticas? ¿Se va a llegar a pedir la misión del presidente, crees? No lo sé, ahora mismo no he hecho ningún sondeo de lo que puede pasar allí, pero yo pediría como empresa o empresario de Níjar que acudiesen las empresas de Níjar a la asamblea, que acudiese un responsable de Aquamed a la asamblea a dar las explicaciones oportunas, que es quien debe de hacerlo, no el presidente de la CUM, porque si o estamos o no estamos, ¿me entiendes? Y entonces él no es el que debe de dar la información de lo que pasa en la desaladora. Y sí, él no lo sé, pero yo sí pediría la dimisión de Antonio López Úbeda y de toda su junta rectora, por ineficacia y por no saber gestionar el agua de la comunidad. La verdad es que tal y como están las cosas, a Antonio López Úbeda ya lo único que le falta es que le descubran en su currículum que ha puesto que tiene 3 o 4 carreras y no tiene ninguna, porque bueno, en la tónica habitual de lo que está haciendo el socialismo hoy por hoy, es ya lo único que le falta. Querido Paco, muchísimas gracias por la visita, porque para los que estáis escuchando la radio, creo que no lo he dicho, pero tengo a Paco Martín aquí en el estudio, y además esta entrevista la podéis ver en vídeo también en nuestra web, en nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, y estaremos muy atentos a lo que va a ser el viernes en la sede de la CUM. Gracias a vosotros y gracias por intentar de tener a los agricultores informados de la situación que tenemos. Con mucho esfuerzo, ¿eh? No es fácil. Bueno. En fin, seguimos con más asuntos.